Hace mucho tiempo la Tierra fue atacada por monstruos no identificados, los cuales tenían un solo objetivo: exterminar todo a su paso. En ese instante el destino de la humanidad se puso en juego, y cuando todo parecía perdido, de la nada varios individuos empezaron a despertar, y por consiguiente obtuvieron poderes sobrehumanos. Con este don corriendo por sus venas, los Rankers comenzaron a contrarrestar la amenaza, hasta el punto que lo llevaron a un lugar lejano, llamado el Abismo. Desde entonces, el mundo cambió por completo, y las personas solo valían por el nivel de fuerza que tenían. Así que aquellos que no fueran capaces de tener un talento único, fueron denominados estorbos. Con esto aclarado, ahora estamos con nuestro prota llamado Jack, el cual, para mala fortuna de no fue capaz de despertar ningún poder, y actualmente se gana la vida recogiendo los ítems de un poderoso gremio, los cuales, al saber que el prota no vale nada, no paran de molestarlo, y cada vez que pueden, le dicen que solo es un plebeyo. El prota, al oír estas ofensas, maldice su vida, pero al saber que no podía hacer nada, decide seguir chambeando. En ese instante vemos que el prota recolecta varias gemas en toda la mazmorra, pero justo cuando se las iba a presentar al líder del gremio, de la nada ve una escena aterradora, en la cual una poderosa identidad se ha cargado a todos los guerreros. Jack, asustado, intenta correr, pero al hacer dicho movimiento, el monstruo le dice que no se esfuerce, ya que ahora llegó el momento de que visite a San Pedro. El prota, al escuchar semejante advertencia, se llena de valor, y sin más saca su daga para luchar contra la bestia, pero al hacer esto, el bastardo reacciona, y sin más le parte el brazo con su habilidad de mana. El prota, al sentir semejante dolor, se percata que es el final para él, así que sin más se arrodilla para ser exterminado. Pero justo cuando la bestia lo iba a cortar, de la nada es enviado a un submundo, y seguido de una poderosa pantalla aparece, en la cual le dice que ha cumplido todos los requisitos para despertar. Jack, confundido, se pregunta si acaso ya se murió, pero de la nada un extraño ser empieza a resplandecer, y le dice que aún no ha ido a visitar a San Pedro. Simplemente lo invocó para otorgarle un poder nunca antes visto. El prota, al oír semejante anomalía, le pregunta quién monda es, y por qué él es el merecedor de dicho talento, si, como observa, no es más que una basura. El dios, entre risa, le informa que algunos lo llaman el Todopoderoso, así que en conclusión, él es el ser más fuerte del universo, y lo ha escogido a él porque ha visto su sufrimiento en todos estos años. Así que se ha apiadado de él, y ahora le va a otorgar un talento ultrachetado, para que nunca nadie más lo vuelva a humillar. Jack, al escuchar esto, contento, intenta responderle, pero al hacer esta acción, el rey no lo deja moverse, y sin más le aplica un hechizo letal. Luego de este suceso, el panorama para el prota se pone totalmente oscuro, así que al ver la luz de inmediato se va hacia ella. En ese instante, de la nada el prota vuelve y despierta, pero al estar en su plano, de repente un chico de preparatoria lo golpea en toda la cara. Jack, confundido, alza la mirada para saber quién es, cuando de repente se percata que era uno de los bravucones que lo molestaba hace 16 años, por lo cual le grita al cielo: ¿qué demonios pasa? En ese momento, de la nada se abre una ventana de estado, en la cual le indican que ha regresado al pasado. Aparte, tiene un talento único que debe saber aprovechar, ya que fue elegido para cambiar el destino, antes de que llegue la catástrofe principal. El prota, al saber esto, se empieza a reír, y para celebrar su nuevo comienzo, de inmediato le devuelve el golpe al bravucón, el cual, al sentir semejante fuerza, queda totalmente aplastado en el suelo. Los secuaces del líder, al ver que era la primera vez que el prota se defendía, de inmediato intentan golpearlo con su habilidad de fuego y aire, pero al hacer esta acción, ya reacciona, y sin más los esquiva de manera épica. Seguido esto, activa su mana, y al final les da una tunda nunca antes vista, ya que la experiencia en combate que tiene de su vida pasada es muy superior. Con esto dicho, el prota decide que va a entrenar muy fuerte para evolucionar su poder, pero justo al afirmar tal cosa, de la nada el líder de los bravucones se para del suelo y le pregunta a Jack si es que acaso él es un despertado de rango superior. El pibe, al oírlo, no le responde nada, así que el bravucón, al ver que ya estaba jugando con él, enfurece demasiado y sin más le dice que la pagará caro.
Con esta advertencia dada, vemos cómo el bastardo activa su habilidad de hombre de piedra, y al estar al 100%, de inmediato ataca a Jack de forma brutal. El prota, al ver que el chico era sumamente veloz, decide activar sus sentidos para esquivar sus golpes, y al tener éxito, enseguida contraataca con un puño letal. El problema es que al hacer esta acción, no logra romper la armadura de roca del bastardo, por lo cual al ver que tenía la ventaja sobre el prota, no la piensa dos veces, y Sima lo estalla de forma letal. En ese momento Jack sale volando, y Sima choca contra una pared. En ese instante el prota intenta ponerse de pie, pero la fuerza del golpe lo ha dejado sumamente adolorido. El bravucón, al ver que el prota estaba completamente inmóvil, se empieza a reír y le informa que ha llegado el momento de que visite a San Pedro, ya que una basura como él no puede estar en este plano terrenal. El prota, al escuchar semejante barbaridad, vuelve a mirar su ventana de estado para saber qué poder especial tiene, pero al ver que tenía algo denominado depredación y su clase era rango F, se preocupa demasiado. En ese instante el prota se empieza a desesperar, pero de la nada algo extraño sucede y empieza a brotar una extraña aura dentro de su cuerpo, la cual le susurra al oído que no se preocupe, ya que tiene la fuerza del rey y es imposible que pierda este encuentro. El bravucón, al notar que el prota había cambiado, decide que va a acabar con este show ya mismo, así que sin más hace una hacha de piedra para embestirlo. En ese instante el pibe se bota con todas sus fuerzas, pero justo cuando lo iba a impactar, el prota reacciona y pone su mano de manera épica. En ese momento el aura maligna detiene el ataque y seguido de esto, aplasta al bravucón de manera letal, el cual automáticamente queda botado en el piso. Con la victoria en sus manos, el sistema le notifica al prota que la habilidad de depredación fue activada y por consiguiente, este absorbió el talento de su contrincante. Aparte, su rango actual ha cambiado y ahora es de clase E. Luego de este suceso, el prota se lleva a los 3 bravucones a la enfermería y al estar allí, le pide a la médica que por favor los ayude. Así que al ver que estaban altamente heridos, les colabora y sin más los pone en su camilla. Seguido de esto, les aplica unos hechizos ultrachetados de curación y al final indica al prota que estarán bien, solo deben guardar reposo. El pibe, al escuchar esto, le da las gracias, así que la enfermera, al ver que él también estaba herido, de inmediato lo sienta en la silla y con ayuda de su habilidad mágica lo sana por completo. Con esto hecho, el prota le da las gracias por ser tan amable, así que la piba de inmediato no la piensa dos veces y le dice que no hay de qué, pero sí le gustaría saber cómo mondá fue que se hizo todas esas heridas. Jack, al saber que no le podía contar nada de la pelea, le indica que simplemente recogió a los 3 bravucones en la azotea, pero justo cuando venía para acá, se cayó en las escaleras, y es por eso que está en ese estado. La enfermera, al ver que el prota era un hombre sincero, decide creerle, así que el pibe, al ver que se había zafado, opta por marcharse del lugar. Al estar afuera, empieza a analizar todo lo sucedido, y al ver que su habilidad era sumamente poderosa y extraña a la vez, se empieza a preguntar cuál es la razón de su regreso al pasado, y por qué el Dios Supremo le dio esta habilidad. En ese instante la cabeza de Jack se nubla por completo, pero al ver que necesitaba encontrar una respuesta, de inmediato se va a su antigua casa. Al estar allí, el prota nos relata que hace unos años vivía con sus tíos, ya que después de que sus padres perdieron la vida, estos fueron los que lo acogieron. Así que en este lugar se encuentran muchos libros, los cuales lo pueden ayudar a descubrir qué tipo de talento tiene. Con esto aclarado, vemos como el prota entra a la casa, pero al llegar a la sala, de la nada ve a su primo con varios bastardos de muy mala procedencia, así que sin más le pregunta qué monda está pasando aquí. El pibe, al escucharlo, no le contesta nada, así que el prota, al ver que había una caja de dinero tirada en el suelo, recuerda que en el pasado se había llevado una plata familiar, pero lo que no se imaginaba es que preciso eso era hoy. El líder de los bravucones, al ver que ya está interfiriendo en la operación, de inmediato se le acerca y le dice que mejor se largue, o de lo contrario las pagará caro, ya que él sabe que él no es un despertado y por consiguiente no es ninguna amenaza para ellos.
El prota al escucharlo se le ríe y sin pensarlo le pega un puño letal, el cual rápidamente lo bota al suelo. En ese instante los demás secuaces quedan sorprendidos, pero el prota al ver que lo debía rematar, activa su habilidad de aura para aniquilarlo. El líder al ver esta acción se aterroriza por completo, pero al ver que extrañamente el prota no le hacía nada, se da cuenta que solo estaba jugando con él. Así que en una jugada rápida le pega un patadón y le dice a sus plebeyos que terminen de golpear al bastardo, ya que solo es un payaso. En ese instante los chicos le botan varios combos al prota, incluso le hacen un tornado tremendo. Pero al momento de impactarlo, de la nada la habilidad de Jack se vuelve a despertar, y sin más una aura maligna lo protege de manera épica. En ese instante Jack se da cuenta que es su momento de acabarlos, por lo cual de inmediato activa la habilidad de piedra, y al final le rompe la cara a todos de manera épica. Con la victoria en sus manos el prota se pone contento por haber derrotado a los bastardos, pero sin más decide abrir su ventana de estado, ya que se le hizo extraño que justo cuando iba a aniquilarlos con la habilidad de depresión, esta no se activó. En ese instante ya revisa el contenido, y al ver que todo estaba en orden, y su cantidad de mana era sumamente alta, concluye que lo más probable es que la aura maligna aparece cuando está en momentos de peligro, por lo cual debe seguir practicando hasta que logre dominarlo por completo. Luego de este suceso, el prota cierra la ventana, y justo al alzar la mirada, de inmediato ve que su primo se arrodilla ante él. Así que al notar semejante espectáculo, le pregunta qué monda le sucede ahora. El chico arrepentido le pide disculpas por haber tomado la plata de la familia sin pensarlo, pero le promete que no lo va a volver a hacer, e incluso desde ahora hará todo lo que le diga a él. El prota al saber que tenía que solucionar otro inconveniente que iba a pasar hoy, le responde que no hay problema, pero si quiere estar a paces con él, debe acompañarlo a hacer una vuelta muy importante. Con esto dicho, ahora estamos al otro lado de la ciudad, en el cual le han informado a un grupo de cazadores del gobierno que de repente hay una ruptura en el callejón 8, por lo cual ya mismo deben ir a mirarla. El líder de estos, al ver que efectivamente se está abriendo un portal, de inmediato hace una barrera ultra chetada y les dice a sus colegas que no deben preocuparse por nada, ya que la fuerza que le han impregnado a la barrera es de clase B, y según el informe que acaban de pasar, los monstruos que van a aparecer son de clase C. En ese instante una de las chicas, al oírlo hablar de esa manera, le informa que definitivamente él es el mejor, pero justo al decir eso, de la nada la barrera que había creado el líder se rompe por completo, y por consiguiente el cucho sale altamente herido. En ese instante la escuadra del líder lo ayuda a curarse rápidamente, por lo cual al ver que tenía que ponerse serio, de inmediato saca sus mejores combos, y al final logra derrotar a la primera línea de monstruos, pero justo cuando creía que todo había acabado, de la nada aparece otra oleada, y el problema es que está bien acompañada de un orco de orejas rojas, el cual según las estadísticas es de rango A. El líder, al ver que no era rival para semejante criatura, le pide a toda la escuadra que abandonen el lugar y emitan alerta roja. Así que los monstruos, al tener el camino libre, de inmediato empiezan a hacer desastres en la ciudad. El prota, al ver que el suceso se había adelantado, le dice a su primo que apresure la marcha, ya que sí o sí tienen que detener a los monstruos, o de lo contrario, muchas vidas se perderán. El pibe al oírlo le hace caso, pero justo cuando estaban llegando al punto de encuentro, de la nada ven como hay más de 300 monstruos aterrorizando a toda la gente, por lo cual ya al saber que era su momento para actuar, le pide a su primo que se eche para atrás, ya que él se va a encargar de todo. Por otro lado, vemos que en la asociación de Rankers ha llegado el aviso de la ruptura al lado del noroeste de la ciudad, pero al notar que no había ninguna escuadra de alto rango disponible, decide mandar a un novato de rango A, el cual al saber su misión, acepta despavorido el reto. Retomando con el prota, de inmediato activa su habilidad de piedra, y al hacer un puño gigante, enseguida se le tira unos 10 monstruos. En ese momento ya los acaba con movimientos ultra veloces, así que las bestias, al estar altamente afectadas, enfurecen, y sin más se unen otros 20 para exterminarlo de una vez por todas.
El prota al saber que estaba en problemas, decide intentar utilizar su habilidad de depredación. Así que el sistema al saber que era urgente, le permite utilizar el aura maligna. Con este poder corriendo por sus venas, ya de enseguida acaba con los 20 monstruos de un solo golpe. Así que su ventana de estado al ver semejante logro, le informa que ha subido de nivel y ahora es de clase D. Aparte su fatiga está al 90%. Lo cual quiere decir que podrá activar su depredación por un largo periodo. El prota al saber esto inmediato se percata que no pudo utilizar el aura maligna en casa porque recién había peleado con los bravucones del salón, así que sin más decide que va a ser más prudente a la hora de activar dicho poder. Con este pensamiento en su cabeza el prota decide que el siguiente paso es ir a buscar al orco de rango A, así que sin más apresura su paso para llegar a donde está la bestia. Pero justo al estar allí, de la nada al lugar llega otro ranker, el cual al ver que el orco había aniquilado a muchas personas inocentes, enfurece demasiado y sin más agarra su espada. Seguido esto el pibe activa su habilidad de luz electromagnética y al final con ayuda de varios combos logra derrotar a la criatura. El prota al ver que el pibe había terminado la amenaza sin mayor esfuerzo, de inmediato recuerda que este es el talentoso Hanzo, así que lo mejor es no interferir, debido a que en el pasado él fue el que se encargó de esta ruptura de monstruos. En ese momento Hanzo guarda su espada y empieza a celebrar su victoria, pero justo cuando estaba en la mejor parte, de la nada un hombre misterioso lo ataca por la espalda y sin mal lo hiere de forma letal. El prota al ver esta anomalía enseguida queda sin palabras, debido a que eso le pasó por ser tan descuidado. Aclarado esto, ahora estamos con el primo de Jack, el cual luego de recibir las recomendaciones del prota, ha decidido ir a salvar a la enfermera de la escuela, ya que se le había dicho que si no llegaba antes de las 5, esta sería aniquilada por varios monstruos. El primo del prota al ver que la predicción de este era verdad, de inmediato activa su habilidad de sueño y pone en un lugar seguro a la enfermera, pero al hacer esta acción se aterroriza por completo, debido a que lo más probable es que ya tiene una habilidad de ver el futuro, por lo cual desde ahora lo va a respetar más. Con eso aclarado retomamos con el prota, el cual decide ir a asistir a Hanzo, pero justo cuando iba a intervenir, el pibe se quita la daga de su cuerpo y le dice al hombre misterioso que haga presencia, o de lo contrario lo sacará a la fuerza. El cucho al oír esta advertencia sale de su escondite y le informa a Hanzo que su nombre es Killian y es un villano en contra del gobierno, por lo cual su siguiente movimiento será aniquilarlo de una vez por todas, ya que va a aprovechar que está herido. Hanzo al escucharlo le dice que es imperdonable lo que acaba de afirmar, por lo cual rápidamente activa su espada de luz para acabarlo, pero justo cuando lo iba a hacer, de la nada el orco que había lastimado se recupera con una piedra mágica, así que sin más ofendido se le tira al pibe de una manera feroz. El villano al ver que Hanzo estaba embaladísimo, decide apartarse de la pelea, pero justo cuando se iba a marchar, se da cuenta que el prota estaba observando todo, por lo cual para no dejar testigos sobre su aparición, decide atacarlo de forma brutal. El prota al ver esta acción se ríe un rato, y sin más activa su habilidad de piedra para protegerse. El villano al ver que su ataque no había servido de mucho, se queda sorprendido, así que el prota en modo agrandado, le informa que sus días de estar atormentando a gente inocente van a terminar, ya que él mismo lo aniquilará con sus propias manos. El villano al oír esto enfurece demasiado, y sin más utiliza su poder de velocidad para volver a atacarlo, pero al hacer esta acción, Jack consigue protegerse de manera efectiva, y al ver que tenía la delantera, de inmediato le pregunta si es que acaso eso es todo lo que tiene. El villano al escuchar esto se ríe y le confiesa que en realidad solo estaba calentando y luego de enfrentarlo varias veces ha encontrado su debilidad, por lo cual ahora se irá con toda la fuerza. El prota al escucharlo cree que está jugando, así que sin mal le dice que haga lo que quiera, por lo que este al oírlo activa una habilidad de invisibilidad y sin mal la combina con su hipervelocidad. El prota al ver que el bastardo se había perdido de su vista, se preocupa un poco y sin más recubre todo su cuerpo con la habilidad de roca. El problema es que al hacer esta acción, de la nada el villano aparece enfrente de él y con ayuda de una espada ultra chetada,
empieza a herirlo de forma letal. En ese instante Jack se da cuenta que está en problemas, por lo cual en una jugada rápida intenta regenerar la habilidad de piedra, pero al ver que la velocidad del villano era más rápida, no logra hacer nada, por lo cual al final empieza a perder mucha vitalidad. El Cucho, al ver que lo tenía en sus manos, le dice que eso le pasa por agrandarse, debido a que él lleva muchos años siendo un depredador, y no es la primera vez que derrota a un tarado de su clase. El prota, al saber que el villano se sentía ganador, se le empieza a reír y le hace saber que ni siquiera está cerca de vencerlo, debido a que si no lo ha notado, él solo ha estado a la defensiva, pero ahora que ya sabe que ese plan no va a funcionar, va a absorber su habilidad de forma letal. En ese momento el prota le pide al sistema que lo deje utilizar el aura maligna. Así que al saber que Jack se encontraba en una situación sumamente peligrosa, le da el visto bueno. Con ese poder corriendo por sus venas, el prota acapara todo el lugar, y el Cucho, al ver que se había mutado por completo, de inmediato se asusta, pero para no mostrar debilidad, le grita que se venga con toda, ya que él no sabe qué es el miedo. Jack, al ver que el villano no respetaba los rangos, enseguida empieza a desprender el aura maligna, la cual al encontrar su presa, de inmediato se esparce de manera letal, y al final consume el Cucho por completo. Con la victoria en sus manos, el sistema le notifica al prota que ha obtenido varios puntos de bonificación. Aparte, como bien sabe, la habilidad del villano se ha adherido al inventario. Luego de este suceso, ahora estamos con el cazador Hanzo, el cual, luego de luchar por varios minutos contra el terrible orco rojo, se ha quedado sin energía, por lo cual, al ver que su mana ya no servía para nada, decide rendirse. La bestia, al ver que era su momento para acabar con su oponente, de inmediato le tira un puño letal, pero justo cuando parecía al final de la nada al lugar, llega Jack, y sin más salva a Hanzo de manera épica. Seguido de esto lo deja en una zona segura, y con ayuda de su habilidad de aura maligna, también destruye al orco de manera increíble. Luego de este suceso vemos como el prota y su primo regresan a casa, y al tocar la puerta, los tíos de Jack empiezan a llorar de felicidad, ya que pensaron que los habían atacado los terribles monstruos que aparecieron en toda la ciudad. El prota, al escuchar esto, se hace el bobo y les informa que cuando pasó eso buscaron el refugio más cercano, y al final esperaron a que los profesionales se encargaran de la situación. El Cucho, al oírlo, les dice a ambos que le parece bien lo que hicieron, pero ya que las cosas son así, ahora quiere saber por qué monda la casa está patas arriba. El primo del prota, al escucharlo, se pone nervioso y le responde que seguro un monstruo pasó por el vecindario y es por eso que está en ese estado la house. Jack, al oír semejante historia tan mala, decide subir a su cuarto, y al estar allí lo primero que hace es poner la televisión, en la cual indican que gracias a un poderoso cazador de rango A, la ruptura de monstruos fue controlada, por lo cual la gente puede estar tranquila por el momento, pero no deben salir a la calle, ya que según los informes que llegaron, aún hay varios monstruos deambulando por toda la ciudad, y no se descarta una posible segunda invasión. El prota, al oír semejante cosa, se pone contento, ya que no dejó rastros visibles de su colaboración. Así que como todo le salió bien, ha llegado la hora de pasar a la segunda etapa, y es nada más ni menos que conseguir pociones, debido a que estas son esenciales para su problema de la fatiga. El inconveniente es que para adquirir dichos ítems, debe cazar de manera legal, y como no tiene una licencia de cazador oficial, decide que va a ir a las mazmorras que aún no han descubierto, ya que allí siempre hay bestias de alto rango. Con ese pensamiento en su cabeza, el prota se adentra en una vía abandonada, y al cruzar las paredes, logra llegar a un campamento de arañas gigantes, las cuales, al ver a Jack, empiezan a susurrar que un sucio humano las ha encontrado, por lo cual como castigo lo aniquilarán de forma severa. El prota, al escucharlas hablar de esa manera, les pide que se callen, ya que ya son unas simples bestias de rango B, las cuales no le harán nada de batalla. El líder de las bestias, al oírlo hablar de esa manera, enfurece demasiado, y les pide a las arañas que combinen sus ataques para pulverizar al humano de un solo golpe.
En ese instante la manada de arañas le hacen caso y en una jugada rápida le tiran al prota una bola gigante ultravenosa. Jack al ver esto se ríe y sin más le dice al sistema que active la habilidad de aura maligna. En ese momento la máquina le hace caso y sin más la sombra oscura se traga por completo el ataque. Seguido de esto Jack se da cuenta que posee la ventaja, por lo cual en una jugada rápida le indica a la aura maligna que extermine a las arañas. En ese instante esta se esparce de manera letal y al final las absorbe a todas. Con la victoria en sus manos, el prota adquiere una nueva habilidad, la cual es veneno absoluto. Aparte también gana una buena cantidad de plata, la cual le servirá para comprar pociones antifatiga. Por otro lado, ahora estamos en las oficinas de la asociación, en la cual el presidente de dicha identidad ha decidido llamar a la cazadora más fuerte de Corea, debido a que necesita que lo ayude a aplacar el gremio de villanos, ya que en la última ruptura uno de estos generó problemas. Sandra al escucharlo le responde que los va a machacar, pero la verdad quiere saber por qué la mandó a llamar en persona, si le había podido enviar un correo con el contenido de la misión. El presidente al escuchar esto se ríe y le dice que definitivamente es muy inteligente, y la verdad la citó aquí para preguntarle algo, y es que quiere saber a qué edad ella presentó la prueba para ser una cazadora oficial. La piba al escucharlo le dice que fue a los 19 años. Así que este sorprendido le dice que si es posible que un chico de preparatoria sea capaz de aniquilar a un monstruo de rango B. La piba al escucharlo le informa que las posibilidades son mínimas. Aparte quiere saber por qué tanta preguntadera. Así que el presidente en modo serio le responde que todo se debe a que hace unas horas un pibe llamó a las oficinas y dijo que quería unas pociones, y para comprar dicho ítem debe por lo mínimo haber acabado con varios monstruos de rango B, lo cual se le hace muy raro. Luego de este suceso vemos cómo pasan aproximadamente 7 días y el prota al ver que había una alerta roja en las calles decide entrenar en su casa y al caer la noche va a despejar mazmorras. En ese instante Jack se percata que ya posee una gran cantidad de gemas, por lo que sin más de inmediato se va a uno de los gremios del gobierno y al estar allí les indica que necesita unas pociones mágicas. El secretario al escucharlo le dice que cada poción cuesta 5 piedras preciosas, así que el pibe en modo agrandado saca una bolsa de gemas y le dice que le venda todas las que pueda. En ese instante el funcionario se vuelve loco y sin más empieza a empacar el pedido. Con este objetivo logrado, vemos cómo Jack decide marcharse a la escuela, ya que a pesar de que debe volverse fuerte, también tiene que cumplir con sus deberes. En ese instante el prota se sienta bien agustín en su pupitre, pero justo cuando está en el mejor momento, de la nada se le acercan sus compañeros de clase y le preguntan si es verdad el rumor que está corriendo por los pasillos, el cual es que él aniquiló a los bravucones de la clase 3B. El prota al ver que todo el mundo se había enterado, le responde que sí es cierto, pero la verdad desea mantener el perfil bajo. Los chicos al oír esto intentan contestarle, pero al hacer esta acción, llega el secretario del líder de los bravucones, el cual informa a Jack que Harrison lo está esperando en la oficina. El prota al saber esto de inmediato se va a verlo, y al tenerlo de frente, se percata que tiene que tener cuidado con el bastardo, ya que inmediatamente recuerda que él es de rango S. Aparte tiene un carácter pésimo. Harrison al notar que el prota estaba vagando en sus pensamientos, se molesta de manera descomunal, y sin más le grita que le ponga cuidado, ya que lo que le va a decir solo lo repetirá una vez. En ese momento ya le presta atención, así que Harrison de inmediato le indica que estuvo muy mal que haya golpeado a sus guardaespaldas, por lo cual le recomienda que no lo vuelva a molestar, o de lo contrario lo acabará con todas sus fuerzas. Jack, al sentir que era una amenaza directa, decide que no se va a dejar amedrentar, por lo cual sin pensarlo, saca su aura maligna. Y justo cuando lo iba a volver monda, de inmediato al lugar llega la monitora de la clase, la cual al ver que su hermano se estaba pasando de la raya, le pide que se detenga, o de lo contrario lo hará pagar caro. Harrison al ver que su hermana estaba muy brava, le dice que se calme, ya que dejará en paz al prota. La piba al oírlo, le responde que le parece bien,
por lo que Harrison ofendido intenta marcharse, pero al hacer esta acción, de la nada el bafle del salón se prende, y el director de la escuela les indica a todos los estudiantes que por favor vayan al auditorio principal ya mismo, debido a que ha llegado un equipo de la asociación de Rankers a darles una charla de suma importancia. Los pibes al ver que no podían faltar dejan la conversación para después, y sin más se marchan al aula máxima. Al estar allí, el subdirector de la asociación de jugadores agarra el micrófono y les indica que ha venido personalmente por dos grandes razones. La primera es que quiere pedirles disculpas por la ruptura que hubo hace unos días, y la segunda razón es que también ha venido a informarles que sus pruebas para convertirse en cazadores oficiales han cambiado completamente. Los estudiantes al escuchar al funcionario le gritan que está completamente loco, ya que primero que todo dichas pruebas solo se realizan cuando el usuario cumple 19 años, pero ellos apenas van en preparatoria, por lo cual no entienden por qué Monda les está explicando el formato de las pruebas. Gonzalo entre risas le responde que les va a decir la verdad, y es que después de la última ruptura de mazmorras, la asociación se percató que le hace falta mucho personal, por lo cual desde este preciso instante se ha llenado un formulario en el cual han decidido que van a recibir novatos de preparatoria, pero para ser oficialmente cazadores del gobierno pasarán por diferentes pruebas. En ese momento el aula máxima se empieza a enloquecer, por lo cual Gonzalo, al ver que tenía su atención máxima, decide aprovechar el momento, y sin más activa su ojo que todo lo ve. En ese instante nos damos cuenta que el bastardo tiene la capacidad de medir la fuerza de cualquier ser humano, por lo cual Gonzalo en una jugada rápida comienza a analizar los poderes de todo el salón, y al dar un simple vistazo se da cuenta que Harrison y su hermana son los más prometedores, debido a que sus estadísticas alcanzaron más de 2000 puntos, por lo cual de inmediato los va a poner en su hoja de recomendación. Harrison, al ver que se había ganado la atención por parte del funcionario del gobierno, alza la mano y sin más le dice que le parece bien el anuncio que acaba de dar, pero a la vez también es un poco patético, debido a que aquí hay mucha gente que ni siquiera ha despertado, por lo cual para aplicarles las pruebas sería todo un desperdicio. El prota al oír hablar a Harrison se da cuenta que es un indirectazo para él, por lo cual inmediatamente lo mira de mala manera e incluso le pide que se calle la boca, ya que está pasando pena. Harrison ofendido le responde que el que da pena es él, debido a que si el funcionario midiera su fuerza, se reiría de lo débil que es. El prota al ver que Harrison se equivocaba le grita a Gonzalo que lo observe con su técnica, así que este asombrado inmediato le hace caso, pero al analizarlo se lleva una sorpresa, y es que el sistema le indica que el prota es inmedible. Harrison al saber semejante locura le responde a su sistema que haga bien su trabajo, ya que ni siquiera con el presidente de la asociación le pasó esa anomalía. La máquina al escuchar eso empieza a medir al prota en varios intentos, y al llegar al turno 20 le indica a Gonzalo que el puntaje de la fuerza que arrojó el mana de Jack es de más de 6000 puntos. El cucho al leer esto se queda sin palabras, ya que quiere decir que es más fuerte que el presidente. El prota al ver que el funcionario no le da una respuesta se molesta y sin más decide abandonar el aula máxima. Con esto hecho, Jack de inmediato se va a la biblioteca para averiguar más sobre el poder del rey, pero justo cuando está en el mejor momento, de la nada al lugar llegan 3 bastardos, los cuales le indican que vienen de parte de Harrison, y este los mandó para decirle que lo quiere ver ya mismo en su oficina, debido a que tiene una conversación pendiente por resolver. Jack al escucharlos les indica que la verdad no están interesados en ir a ver a Harrison, por lo cual estos molestos le informan que lo mejor es que coopere, o de lo contrario, Harrison se meterá con su familia, más exactamente con el restaurante de su tía. El prota al ver que habían pasado la raya, enfurece de manera descomunal, y sin malos estalla contra la pared de la biblioteca. Seguido de esto agarra al vocero, y le dice que ya mismo le diga dónde se encuentra Harrison, o si no le partirá todos sus brazos. En ese instante el vocero de Harrison le indica que el jefe está en el gimnasio, por lo cual ya al saber esto, de inmediato se marcha a verlo. Al llegar al lugar, el prota se ve de muy pocos amigos, así que el guardaespaldas de Harrison
al notar que le quería hacer daño a su jefe, de inmediato le manda un ataque de luz, pero al hacer este movimiento, el prota bloquea todo con su aura maligna. El guardaespaldas, al ver esta acción, le dice a Harrison que tenga cuidado con el chico, ya que las sospechas que él tenía son ciertas, y el prota es un despertado. Aparte, no le hizo ningún daño con su ataque, lo que quiere decir que lo más probable es que este sea de clase A. Harrison, al oír esto, se asusta y cambia por completo, y sin más felicita al prota por haber despertado, y le indica que ya que es una persona muy fuerte, le tiene una oferta, y es que se una a su banda, ya que después de que él se gradúe, va a ser un gremio independiente, y quiere a los mejores guerreros de su lado. Aparte, si acepta, lo ayudará económicamente, y podrá sacar a sus tíos de la miseria en la que andan. Jack, al oírlo hablar de esa manera, le indica que ha traspasado la línea, por lo cual de inmediato le va a enseñar a respetar, y le va a mostrar quién es el verdadero jefe. Harrison, al escucharlo, le responde que es una lástima que no haya recibido su ayuda, por lo cual lo único que le espera es ser derrotado de manera vergonzosa. El guardaespaldas, al ver que los chicos iban a darse re duro, de inmediato activa un hechizo mágico, y sin más recubre todo el gimnasio para que nadie se entere de que van a pelear. En ese momento el primero en lanzarse es Harrison, el cual, al estar en los cielos, intenta destruir al prota con su habilidad de fuego, pero el prota, al ver que era un novatico, también activa su habilidad de piedra para protegerse. En ese instante vemos como Jack logra hacer un escudo de piedra gigante, pero Harrison, al ver que solo se estaba cubriendo, se molesta demasiado y sin más incrementa su bola de fuego. Con esto hecho, vemos como Harrison rompe la barrera de Jack, así que al estar totalmente frágil, lo hiere de manera letal, hasta el punto que le saca sangre. El prota, al notar que le había cascado durísimo, decide que va a ir con todas sus fuerzas, por lo cual en una jugada épica activa su hipervelocidad. Seguido de esto incrementa su piedra muscular y al final le mete un puño letal a Harrison, el cual automáticamente cae al suelo. En ese momento el bastardo intenta ponerse de pie, pero el prota, al ver esta acción, le aplica la última habilidad que había adquirido, la cual es la parálisis de las arañas de la mazmorra. En ese instante Harrison queda totalmente inmóvil y sin más le grita al guardaespaldas que lo ayude, ya que ya le acaba de jugar sucio. El funcionario, al escucharlo, queda totalmente paralizado y sin más lo único que piensa es que definitivamente subestimaron al prota y este en realidad es un genio mayor. Con este panorama ya se da cuenta que tiene la ventaja, así que antes de marcharse le indica a Harrison que nunca más vuelva a hablar de su familia, así que al escucharlo le responde que admite que lo subestimó, pero aún así no ha ganado la pelea, ya que él tiene un as bajo la manga. En ese momento el prota le pregunta de qué monda habla, por lo que Harrison de inmediato se traga una piedra mágica, y al hacer esta acción, de repente sale un demonio colosal, el cual tan solo con su aura parte todo el piso del gimnasio. Harrison, al ver que había impresionado a Jack, se le ríe siniestramente y le indica que ahora sí ha llegado el momento de luchar con todas sus fuerzas, o de lo contrario no saldrá vivo de esta terrible batalla. Con esto dicho, vemos como Harrison no la piensa dos veces y rápidamente le indica a su titán que vuelva a mondar al bastardo de Jack. En ese instante la bestia le empieza a tirar varios rafagazos de fuego al prota, el cual, al ver que era muy poderoso, intenta correr, pero lastimosamente es alcanzado por varios de estos. El prota, al verse embalado, sabe que no puede escapar más, por lo cual en una jugada rápida incrementa su mana e inmediatamente fortalece su habilidad de piedra. Con esto hecho, Jack decide que va a contraatacar, pero justo cuando iba a impactar al titán, no logra hacerle ningún rasguño, y por consiguiente, Harrison aprovecha la oportunidad y le pega otro golpe letal. El guardaespaldas, al ver que su jefe estaba totalmente salido de control, de inmediato le pide que se detenga, ya que al utilizar la piedra mágica, esto hará que su sangre empiece a correr más fuerte por todo su cuerpo, y si no logra canalizarla de manera correcta, podrá sufrir grandes daños en el futuro. Harrison, al escuchar este consejo, se molesta demasiado, y sin más también ataca a su guardaespaldas. Aparte le dice que no interfiera en la pelea, debido a que Jack ha tocado su orgullo, y si su destino es ser aniquilado a manos de él.
El guardaespaldas, al escuchar semejante versión, se percata que su jefe definitivamente está enloquecido, y si llega a mandar al prota con San Pedro, se meterán en grandes problemas, por lo cual en una jugada rápida e inmediato se va a buscar a Jack, y al tenerlo en sus manos, le dice que lo va a ayudar para que escape el terrible Harrison, ya que si él está 5 minutos más en la pelea, lo más probable es que caduque. El prota, al ver que lo estaba subestimando, enfurece de manera descomunal, y rápidamente le pega un puño letal al guardaespaldas. Seguido esto, decide tomarse varias pociones y le indica a Harrison que ha logrado sacarle la rabia, por lo cual desde ahora le va a mostrar su verdadero poder. Por otro lado, ahora estamos con Gonzalo, el cual rápidamente ha ido a darle el informe de reclutamiento de novatos al presidente de la Asociación de Cazadores. En ese momento el funcionario le dice a su jefe que estuvo en la secundaria Íconos, y luego de una larga evaluación, encontró 2 futuras joyas, las cuales son Harrison y Mariela. El presidente ansioso le pregunta cuáles fueron sus estadísticas, así que de manera seria le informa que los dos casi llegaron a los 3000 puntos, sin siquiera haberse sometido a un entrenamiento especial, por lo cual si los reclutan ya mismo, puede ser que consigan el nivel de la Santa de Japón. El presidente, al saber esto, empieza a gritar de la felicidad, y sin más le dice a Gonzalo que ya era hora de encontrar a un prodigio. En ese momento Gonzalo acompaña la alegría de su jefe, pero al estar allí recuerda las estadísticas del prota, por lo que sin más le dice al presidente que se va a retirar, debido a que tiene que ir a hacer una vuelta sumamente importante. Con esto dicho, vemos cómo Gonzalo sale de las oficinas, y al estar completamente solo, decide que va a ir a vigilar más de cerca a Jack, debido a que si las estadísticas que leyó en el aula máxima son reales, están ante el ranker más poderoso de todo el universo, por lo cual debe incorporarlo a la asociación, para que éste se convierta en un cazador de élite, y así pueda ayudar a la humanidad, debido a que si entrena de la mejor manera, su fuerza será totalmente absoluta. Con esto aclarado, regresamos a la pelea del prota, y al ver que Harrison estaba muy agrandado, de inmediato le pide al sistema que lo deje utilizar su habilidad de depredación, por lo cual la máquina, al ver que el prota estaba en graves problemas, la activa de inmediato. Con este poder corriendo por sus venas, ya no la piensa 2 veces, y sin más empieza a esparcir todo el aura maligna por el cuerpo del titán. En ese instante Harrison intenta quitársela, pero al hacerlo, la sombra se vuelve más fuerte, y sin más los empieza a consumir poco a poco. Harrison, al ver que estaba perdiendo, se molesta demasiado, e inmediatamente contraataca con una ráfaga de fuego. Pero al hacer esta acción, la sombra se transforma, y sin más se convierte en un dios. Seguido de esto, aplasta al titán, y al final rompe todo el gimnasio de forma letal, dando así como ganador al prota, y enseñándole a respetar a Harrison cuáles son los verdaderos rangos. Luego de este suceso, vemos como Harrison queda totalmente inconsciente, así que el prota, al verlo en ese estado, le dan ganas de rematarlo, pero al hacer esta acción, interviene su guardaespaldas y le pide que se detenga, ya que a pesar de que ganó la batalla, acaba de cometer un gran error, debido a que Harrison pertenece a una familia muy rica, y cuando se enteren que le hizo daño, harán de todo para hacerle la vida imposible. El prota, al escuchar semejante excusa, intenta ignorarlo y se pone en posición para aniquilarlo, pero al hacer dicho movimiento, recapacita y le dice al guardaespaldas que mejor le haga llegar 1000 millones de wones, y así él no contará lo que le acabó de pasar a Harrison y le perdonará la vida. Por otro lado, vemos que los estudiantes han escuchado el estallido del gimnasio, así que impactados deciden ir a mirar qué fue lo que pasó. En ese instante los profesores le piden a los chicos que no entren al gimnasio hasta que llegue un cuerpo especializado del gobierno, pero Mariela, al sentir que el mana que emitía el salón era de su hermano, se desespera y sin más sale corriendo a mirar. En ese instante la piba llega a la mitad de la cancha y al ver que su hermano estaba completamente desmayado, le pregunta a Jack qué monda significa todo esto. El prota, al ver que está embalado, le hace saber
que simplemente su hermano enloqueció y de repente las cosas se salieron de control, por lo cual ya que llegó le va a pedir un favor y es que lo lleve al hospital, debido a que si la policía lo encuentra aquí le empezarán a hacer muchas preguntas. Mariel al escucharlo le dice que no sea descarado, pero el prota al notar que no entendía opta por marcharse. Luego de este suceso vemos como el prota se va a las montañas de la ciudad y al estar allí se sienta bien Agustín, pero justo cuando está en la mejor parte, de la nada el sistema aparece y le indica que gracias a la victoria que obtuvo sobre Harrison, se le han añadido 2 nuevas habilidades. En ese instante el prota se emociona y cree que ha adquirido la técnica de fuego, pero al revisar la ventana se da cuenta que no es así, ya que se le ha traspasado una habilidad de monarca, la cual le permite mejorar las habilidades de futuros súbditos. Jack al saber esto se ríe de manera siniestra e incluso grita que todo le está saliendo genial, pero justo al afirmar esto, de la nada al lugar llega una avalancha de carros, los cuales sin pensarlo lo encierran de forma letal. El prota al ver esto se preocupa demasiado, así que sin más se pone alerta, pero al hacer esta acción, de la nada uno de los carros sale Gonzalo y le dice que ha venido a por él para que lo saque de unas dudas que tiene, pero antes de empezar con el interrogatorio, también quiere saber qué monda pasó en el gimnasio. Con esto dicho, ahora estamos con el guardaespaldas, el cual ha decidido ir a ver al padre de Harrison, y al estar allí, le cuenta que tiene muy malas noticias, debido a que su hijo fue derrotado por un tipo llamado Jack. Aparte, como si fuera poco, ese pidió 1.000 millones de wones, para no revelar que le ganó al heredero del clan Tanjó. El Cucho al saber semejante barbaridad le dice que no puede tolerar una falta de respeto como esas, por lo cual lo que harán es darle el dinero al pibe, y cuando Jack crea que todo terminó, lo aplastarán de manera brutal. El guardaespaldas al ver que el presidente quería ir muy lejos, le dice que no cree que eso sea buena idea, ya que el chico solo es un joven, así que el Cucho al notar que le estaba llevando la contraria, lo calla y le indica que solo haga lo que le acaba de ordenar, o de lo contrario, tendrá que castigarlo con sus poderes de rango S. Retomando con el prota, vemos como Gonzalo al ver que este no le contestaba nada, le pregunta qué monda hizo en el gimnasio, así que ya de asustado le dice que no sabe de qué habla, ya que simplemente hubo una explosión extraña en el salón, y como él estaba cerca no dudó en escapar. Gonzalo al sentir que le estaba mintiendo, intenta recriminarle, pero el prota al ver que no era normal que un funcionario de la asociación viniera a buscarlo de esa manera, le pregunta que si acaso ha venido para invitarlo a participar en la prueba de futuros cazadores. Gonzalo al ver que el prota conocía su intención, le pregunta cómo fue capaz de sospechar de eso, así que ya de manera agrandada activa su aura y sin mal la pone en todo su esplendor. Aparte le dice que lo supo porque él se dio cuenta que lo analizó y sabe que es todo un prodigio. Gonzalo al entender que ya no tenía que explicarle nada ni inventarse ninguna excusa, le afirma que sí vino por esa razón, por lo cual le va a dejar la carta de invitación y se marchará, pero le recomienda que asista, ya que si lo hace le cambiará la vida para siempre. Con eso aclarado vemos como el prota regresa a casa y al estar allí, lo primero que hace es entrenar un poco en su pieza. Pero justo cuando está en el mejor momento, de la nada al lugar llega su primo y le pregunta cómo le fue hoy en la escuela. El prota de manera soberbia le dice que no pasó mucho, pero simplemente ahora va a participar en futuras pruebas para cazadores, debido a que según el funcionario que fue hoy a la escuela, él es un genio. El primo al escuchar esto queda impresionado y le dice que definitivamente él es muy talentoso, por lo cual lo más probable es que quede en los primeros puestos. El prota al escucharlo le da las gracias por el apoyo, pero le pide que lo deje solo un rato, ya que solo tiene un mes para prepararse. En ese momento el prota intenta concentrarse, pero al hacer esta acción, de la nada su teléfono empieza a sonar, así que incómodo contesta. En ese momento el guardaespaldas le dice que lo ha llamado para darle 2 noticias. La primera es que va a recibir una emboscada de unos villanos que contrató el padre de Harrison. Y la segunda es que ya arregló todo para decirle a la prensa que la explosión del gimnasio solo fue una fuga de gas. El prota al escucharlo le da las gracias por decirle todo. Aparte le indica
que es un gusto trabajar con él. En ese momento nos damos cuenta que este hizo un contrato con el guardaespaldas cuando estaban en el gimnasio, así que es por esta razón que el bastardo lo está ayudando. Con esto dicho, vemos como Jack sale de su casa y al estar afuera, de inmediato localiza a los villanos, por lo cual sin pensarlo les pega un rodillazo letal y al tenerlos completamente domados, activa su aura para finiquitar el encuentro. Con la victoria en sus manos, Jack se prepara para activar su habilidad de depredación y quedarse con las técnicas de los villanos, pero justo al ponerle las manos, el sistema le notifica que su habilidad física es completamente nula, por lo cual no puede ejecutar la transferencia de poderes. El prota al saber esto queda completamente confundido, pero al ver que el problema no se iba a arreglar, de inmediato decide llamar a Gonzalo para contarle todo lo sucedido. En ese instante el bastardo se va con su equipo a las afueras de la casa del prota, y al notar que los villanos estaban estallados contra la pared, le dice a Jack que hizo un gran trabajo neutralizándolos, pero a la vez quisiera saber si él se encuentra amenazado por alguien. Jack al escucharlo sabe que no le puede decir nada, por lo que sin mal le miente y le informa que no tiene cuentas pendientes con nadie. Gonzalo al saber esto se preocupa y le hace saber que ya que las cosas son así, lo más probable es que se haya filtrado la lista de los cazadores para las pruebas, por lo cual deben estar en contacto si llega a surgir otra anomalía. Con esto dicho, vemos como Jack se queda solo un momento y al ver que habían pasado más de 30 minutos, intenta utilizar su habilidad de depredación, pero al hacer dicho movimiento, el sistema le notifica que su físico es obsoleto. Con este panorama el prota sabe que para subir su estado físico debe cazar. El problema es que para ganarle a los monstruos necesita de su habilidad más fuerte, y como no la puede utilizar, ahora le va a tocar buscar otra alternativa. A la mañana siguiente, vemos como el prota se despierta con la mejor actitud y luego de analizar su situación, se da cuenta que lo mejor para solucionar su condición física es ir a un centro de alto rendimiento, por lo cual enseguida se lleva a su primo al lugar especializado. Al estar allí, los chicos son recibidos por una dulce chica, la cual al ver que se veían muy jóvenes, les pide que se marchen, debido a que este gimnasio es muy serio, y con su apariencia le están dando mala cara. Jack al ver que estaba pasada, de inmediato saca su credencial, que le dieron en el gremio alquimista, el cual es donde compró las pociones. Seguido de esto, se la pasa a la piba, y le dice que cree que la tarjeta le va a ayudar a cambiar de pensamiento. La piba al verla se da cuenta que Jack no es un traído, así que inmediatamente le dice que le va a dar una oportunidad, pero debe pasar primero por el hombre de hierro. En ese instante los chicos se acercan al bastardo y este al tenerlos de frente los subestima e incluso les dice que no cree que sean aptos para el lugar. El prota al escucharlo se molesta un poco y le dice que cierre el pico, ya que el debilucho es él y se lo puede comprobar en este mismo instante. El hombre de hierro al ver que el prota quería apostar le dice a Jack de manera agrandada, le pregunta qué sugiere. Así que Jack de manera agrandada le dice que si le gana una competición de caza virtual, le pagará todo el año la suscripción en el centro de alto rendimiento. El hombre de hierro al ver que era un ofertón, acepta el trato, por lo que sin más ambos chicos son puestos en la silla. En ese instante los pibes viajan a un abismo, y justo antes de empezar con el reto, el hombre de hierro le indica al prota que es un tonto, debido a que con su masa muscular aniquilará más monstruos que él. El prota al ver que está muy hablador espera la cuenta regresiva y al tener el visto bueno de la máquina activa su habilidad de hipervelocidad. Seguido de esto se lanza hacia los cielos y con ayuda de su mana destruye a más de 900 monstruos con un solo combo. El hombre de hierro al ver que había sido derrotado a la primera queda sin palabras, por lo cual Jack al observar su cara se le ríe y le dice que no olvide lo que apostaron. Así que le recomienda que vaya y le pague la suscripción de inmediato. Luego de este suceso vemos cómo pasan aproximadamente 4 semanas. Y por fin ha llegado el día de la prueba de cazadores. Así que el prota al notar que era su momento de brillar, intenta ingresar al coliseo. Pero al ver que había mucha gente, se molesta. Y sin más decide agarrar otra ruta. Pero al hacer dicha acción,
de la nada una extraña chica lo detiene y le dice que por favor le dé una entrevista, ya que por lo que ve es un concursante. El prota, al ver que la piba estaba desesperada, decide colaborarle y sin más le da la exclusiva. Aparte le dice que no olvide su nombre, ya que el día de hoy él dará mucho de qué hablar. Con esto de hecho vemos como el prota entra al coliseo y al estar allí camina un par de pasos, pero justo cuando se iba a poner en la mitad de la multitud, de la nada se encuentra a Mariela, la cual al verlo se queda sorprendida, ya que primero que todo no sabía que había despertado, y segundo, su estado físico es muy diferente al de la última vez, por lo cual le pregunta qué monda fue lo que se hizo. El prota al escuchar esto se ríe y le dice que simplemente entrenó un poco y se tomó todas sus vitaminas, ya que su deseo es destacar el día de hoy. La piba, al ver que el prota se veía muy guapo, intenta seguirle el juego, pero justo cuando estaban en la mejor parte, de la nada las pantallas empiezan a prender y el vocero de las pruebas les indica que debe darle las gracias a todos por venir el día de hoy. Así que para ir directo al grano, les va a explicar de qué trata la primera prueba. En ese momento el bastardo les dice que cada participante tiene un número de serie en su pecho, por lo cual en esta primera ronda lucharán entre todos, y aquellos que arrebaten más de 5 credenciales serán los merecedores de pasar al segundo piso, por lo cual les desea mucha suerte. Con esto dicho vemos como todos los pibes se ponen alerta, y el vocero, al ver que estaban más que listos, activa el cronómetro para que empiece el espectáculo. En ese instante se desata una batalla campal increíble y Mariela, al ser una de las principales figuras del concurso, decide destacar de inmediato y solo con un movimiento se arrebata más de 3 credenciales. Los ojeadores del evento, al ver semejante fuerza, empiezan a hablar entre ellos y deducen que de seguro ella va a ser una de las mejores del desafío, pero Gonzalo, al escucharlos, susurra en su mente que se están equivocando, debido a que luego de analizar las habilidades de Jack, él está más que seguro que él va a ser el ganador. Con esto dicho, ahora estamos con el prota, el cual, para hacer divertido el reto, ha decidido que va a ir a buscar a un bastardo de rango S, ya que su intención es tener una pelea épica. En ese instante ya activa la habilidad de piedra y se le tira con todas sus fuerzas a Santiago. El pibe, al ver que se está actuando como un animal, se molesta un poco, por lo cual en una jugada rápida utiliza su habilidad de hierro y sin más empieza a darle una tunda letal, hasta el punto que lo hace sangrar. El chico, al ver que tenía la ventaja, le pregunta al prota si es que acaso eso es todo lo que tiene, por lo que este, entre risas, le dice que no, y simplemente se estaba dejando pegar para que su condición física creciera enormemente, y ya que está al máximo, le va a enseñar a respetar los rangos. En ese momento vemos como el prota activa su habilidad de aura maligna, y tan solo con un puño derrota al bastardo de forma letal. Gonzalo, al ver esta acción, se empieza a reír y sin más concluye que definitivamente el prota está muy loco. Aparte, está seguro que va a salir victorioso de esta primera ronda, pero la verdad su método no es nada bueno, ya que su condición física fue altamente castigada. Con esto aclarado, regresamos con el prota, el cual, al notar que apenas lleva una credencial, decide que no va a ir por los más débiles, sino que por el contrario, va a atacar a los más poderosos, y así va a solucionar su paz en un solo combate. En ese instante el prota camina por todo el cubículo, y al ver que un bastardo tenía más de 147 credenciales, lo reta a pelear inmediatamente. Alonso, al escucharlo, se le ríe y le dice que definitivamente se ha sentenciado solo y lo va a mandar con San Pedro, debido a que su habilidad de trueno lo va a calcinar por completo. Aparte, él es el jugador más fuerte de este concurso. Con esto dicho, el primero en atacar es Alonso, el cual rápidamente utiliza su velocidad de trueno para exterminar al prota. Ya al estar en peligro lo esquiva rápidamente, y al ver su punto ciego, activa su habilidad de piedra para pegarle un patadón ultra chetado. Pero justo cuando lo iba a impactar, Alonso alcanza a reaccionar y también esquiva el ataque. Seguido esto le pega de forma brutal al prota,
por lo cual ya al ver que el bastardo era más veloz que él, se echa para atrás, y al estar allí intenta pensar qué hacer para derrotarlo. En ese momento vemos cómo pasan aproximadamente 2 minutos, y Alonso al ver que Jan no se movía, enfurece y sin más crea una onda de trueno sumamente letal. Con esta en sus manos, no la piensa 2 veces y se abalanza hacia el prota, el cual al tenerlo de frente intenta neutralizarlo, pero lamentablemente no lo logra y por consiguiente Alonso lo electrocuta por completo. En ese instante ya empieza a sentir un dolor impresionante, por lo cual enfurecido vuelve a activar su habilidad de piedra y crea un trompo gigante para castigar a Alonso, pero este al ver que no era más que un movimiento desesperado le rompe su avanzada, incrementando su habilidad de trueno. Incluso decide recargar su energía y lo estalla contra la pared de forma letal. En ese instante Jack queda altamente malherido, por lo cual Alonso al ver esta acción se empieza a reír y susurra que es una lástima, ya que pensó que podía jugar un rato más con él. El prota al escuchar esto se le ríe y al notar que su condición física ya había aumentado gracias a los golpes se motiva y rápidamente empieza a tirarle varias ráfagas de piedra a Alonso. Este al ver semejante ataque intenta cubrirse con su habilidad de trueno, pero extrañamente las rocas empiezan a traspasar su barrera y sin mal le hacen un gran daño. Alonso aterrorizado intenta echarse para atrás, pero al hacer esta acción, Jack se mueve de manera épica y al final con una piedra gigante lo aplasta por completo. Con este golpe dado, Alonso queda desmayado en el suelo y el prota entre risas le grita que no debió subestimarlo, ya que simplemente se estaba dejando pegar para incrementar su mana. En ese instante los ojeadores del evento se empiezan a enloquecer y se preguntan a sí mismos ¿cómo es posible que un tipo de rango C le haya ganado al más poderoso de la prueba, el cual es de rango S? Gonzalo entre risas no contesta nada, pero en su interior sabe que sus colegas simplemente se están equivocando, ya que el prota en realidad en el futuro se puede convertir en un cazador de rango triple S. Con esto dicho retomamos con el prota, el cual luego de haberle enseñado una lección a Alonso, ha decidido agarrar sus credenciales para pasar a la siguiente fase. En ese instante Jack decide que lo mejor es ir a buscar un escondite mientras acaba la prueba, pero justo al pensar eso, de la nada es impactado por una onda de hielo. El prota confundido alza la mirada para ver quién es, cuando de repente se percata que es Mariela, así que sin mal le dice que con ella no quiere luchar. La chica al oírlo le dice que cierre la boca y sin más empieza a cascarlo con varios combos ultrachetados. Seguido de esto le indica que es un bastardo, ya que ella pensó que él era una persona frágil a la cual debía proteger, pero al observar cómo derrotó a Alonso se dio cuenta que solo estaba camuflado en una personalidad inocente, pero en realidad es un lunático que hace lo que sea por beneficio propio. Aparte también acaba de ratificar que el que le hizo daño a su hermano fue él, y no fue una explosión como lo reportaron en las noticias. El prota al ver que lo habían pillado le dice que se calme, pero esta en vez de hacerle caso le aplica un ataque más fuerte y sin más lo estampilla contra el piso. Aparte le indica que no lo va a delatar en la escuela por los actos que hizo, pero lo mejor es que renuncie a la prueba de cazadores, ya que él no tiene los principios para servirle a la humanidad. El prota al escuchar semejante discurso tan cruel, le dice que ya no es nadie para afirmar si es apto o no, ya que la culpa es de su familia, por no haber criado bien a su hermano, y si él lo volvió mondá, era porque estaba cansado de que lo molestara, y ya era hora de que alguien lo pusiera en su lugar. Mariela al oír su respuesta, le responde que es una lástima que no se haya rendido, por lo cual se ha sentenciado solo. En ese momento vemos como la chica invoca un martillo de hielo de rango S, así que ya al ver que si lo impactaba con eso iba a ser su final, se preocupa, e inmediatamente se pone a mirar en su sistema qué habilidad puede activar para protegerse, pero al ver que ninguna estaba disponible, por la severidad de sus peleas anteriores, decide hacer una jugada arriesgada,
y sin más sale corriendo hacia Mariela, y al tenerla de frente en vez de atacarla, le roba un lindo beso de manera espectacular. Mariela confundida intenta quitárselo, pero el prota en una jugada rápida activa su habilidad de parálisis y con un segundo beso la deja completamente inmóvil. Ya al ver que se había salvado, le pregunta al sistema cuánto va a durar el efecto, ya que si la piba se levanta, lo va a volver mondá. La máquina al escucharlo le dice que no se preocupe, ya que el veneno que le pasó fue muy fuerte y durará inmóvil aproximadamente 5 minutos. Luego de este suceso, vemos como la primera ronda se acaba y el vocero, al ver que solo unos pocos habían quedado de pie, los felicita y les pide que pasen a la sala de descanso, ya que van a hacer un balance de quiénes fueron los mejores y los peores. Por otro lado, también nos damos cuenta que Jan no le quiso robar las credenciales a Mariela, por lo cual automáticamente esta también pasó a la siguiente ronda. Con esto dicho, vemos como el prota se ha ganado el centro de atención, así que para no destacar más, decide cambiarse y esperar la segunda ronda en un lugar apartado. Pero justo cuando está en el mejor momento, de la nada al lugar llega Alonso, el cual le dice al prota que ha venido en busca de venganza, ya que no puede creer que le ganó de una manera tan rara. El prota, al ver que el bastardo es un mal perdedor, le pide que se calme, ya que el resultado fue justo, pero este, al escuchar esto, de inmediato activa su habilidad de trueno para volverlo mondá, y justo cuando lo iba a impactar, de la nada al lugar llega un cazador de la asociación, el cual al observar semejante espectáculo, activa su habilidad de gravedad de rango S y sin más somete a los dos chicos. En ese momento Alonso cae desmayado al piso, pero el prota, al ver que su orgullo estaba en juego, activa su mana para no perder. Santiago, molesto por esta acción, incrementa su habilidad de gravedad hasta el punto que al final hace arrodillar a Jack de manera patética. En ese instante el prota empieza a perder el conocimiento, pero justo cuando parecía el final, de la nada llega el organizador de las pruebas y le dice a Santiago que se detenga ya mismo, o de lo contrario le dirá al presidente que está atacando a un chico que acabó de terminar la primera ronda. El bastardo, al escuchar esto, anula su habilidad y sin más le hace caso, pero justo antes de marcharse, le pregunta al prota cuál es su nombre y si su deseo es convertirse en un jugador de rango triple S. Jack, al escuchar esto, se le presenta formalmente y le dice que si quiere llegar a ese rango. Santiago, entre risas, le responde que tiene todo el potencial para lograrlo, por lo cual lo va a estar esperando en el equipo. Luego de este suceso, vemos como Santiago toma el micrófono del salón principal y le dice a todos los presentes que ha llegado el momento de la segunda prueba de cazadores, por lo cual necesita que se acerquen un momento para explicarles lo que tienen que hacer. En ese momento los participantes se hacen al lado de la tarima, así que Santiago, al tener su atención, les dice que para esta segunda ronda deberán cruzar un portal, el cual los enviará a una mazmorra de clase D. Y al estar allí, formarán grupo con 5 personas que se encuentren. Aparte, van a ser acompañados de un supervisor, el cual evaluará su forma de resolver los problemas y su fuerza absoluta. El prota, al escuchar esto, se ríe por completo, ya que esto va a ser pan comido para él, por lo cual decide que va a tomar la prueba por su cuenta y evitará a toda costa encontrarse con otros participantes. Pero justo al cruzar el portal, de inmediato este se cruza con 4 personas y un supervisor bastante extraño, el cual le da la bienvenida a su equipo. Ya al escucharlo, de inmediato maldice su mala suerte. Con esto dicho, vemos como el supervisor pone a los chicos a explorar la mazmorra, y luego de que encontraran a los primeros monstruos, de inmediato los manda a luchar. En ese instante Jack decide no hacerle caso y se queda como espectador. Así que los 4 restantes, al ver que el prota era un engreído, empiezan a cazar y al final derrotan a todas las bestias. En ese instante el supervisor los felicita por su desempeño, pero a la vez les indica que deben seguir caminando, debido a que mínimo deben aniquilar a más de 200 bestias. En ese instante el equipo continúa con su misión, y el prota, al ver que estaban en la mazmorra Kazuka, recuerda de inmediato que esta tiene un pasadizo secreto, la cual lleva a los usuarios a una mazmorra de rango S, denominada Apocalipsis, por lo cual ahora debe evitar a toda costa que su equipo se encuentre en ese lugar, ya que si llegan a viajar por el portal, son hombres muertos. Con esto aclarado, vemos como el supervisor
supervisor empieza a guiar a los chicos de manera extraña, así que ya asustado decide armar un alboroto, y sin más les dice que por favor no vayan por allí, ya que él cree que ese lugar no es seguro. Los integrantes del grupo al escucharlo le dicen que cierre la boca, ya que solo el supervisor puede dar las órdenes, por lo cual el prota, al tener la negativa de su equipo, de inmediato sale corriendo hacia otro lado y de repente termina cayendo al abismo. El supervisor, al ver que no podía perder ningún estudiante, le dice al equipo que por favor sigan al tonto de Jack, así que los chicos de inmediato saltan por el acantilado. Pero al estar en el subsuelo, de repente se topan con un portal extraño, el cual empieza a emanar una magia muy fuerte. En ese instante el prota se da cuenta que es una persona muy salada, ya que por andar evitando la mazmorra Apocalipsis, los ha traído a ella sin intención alguna, por lo cual sin dudarlo le dice a los pibes que lo mejor es devolverse ya mismo, ya que este lugar se ve muy aterrador. El supervisor, al escuchar semejante soberbia, les avisa a todos que no se van a ir para ningún lado, ya que nunca en sus 30 años de supervisor había visto este portal, lo cual quiere decir que la asociación lo ha creado para que un grupo lo traspase y ganen puntos extras, por lo cual ya mismo van a entrar. El prota, al ver que todo se había ido a la burger, les pide que por favor no vayan a cometer ese error, debido a que el supervisor no sabe lo que está hablando. Los chicos, al escucharlo, le responden que la última decisión la toma el Cucho, por lo cual al ver que el prota lo estaba dejando quedar mal, les dice a los chicos que van a ir a explorar. Aparte, no deben preocuparse por nada, ya que a donde sea que vayan, la mazmorra solo va a ser de rango D. Con esto dicho, vemos como los chicos traspasan el lugar, y el prota, al no tener más opción, decide seguirlos. En ese instante, en vez de llegar a una zona escabrosa, aparecen en un palacio sumamente extraño, y ahí mismo se dan cuenta que la han embarrado, debido a que hay una presencia sumamente aterradora al frente de ellos. Ya al ver que efectivamente habían aterrizado en la mazmorra Apocalipsis, les informa a su grupo que están a un paso más de conocer a San Pedro, ya que este lugar es completamente letal. El supervisor, al escucharlo, le dice que deje de ser tan exagerado, pero justo al afirmar esto, de la nada llegan dos guerreros de rango A, los cuales al ver a los pibes se le tiran de una. El supervisor, aterrorizado, les pide a todos que se pongan en modo batalla, así que los chicos, al oírlo, le hacen caso, y luego de una dura lucha, entre todos logran vencerlo. En ese momento, uno de los pibes le dice al prota que es un exagerado, ya que como puede ver, ellos son muy fuertes y ninguna bestia les ganará. Yad, al escucharlo, intenta responderle, pero al hacerlo, las pantallas de todos les avisan que se aproxima una avalancha de guerreros de rango S, por lo cual las probabilidades de que ganen es de menos de 100, debido a que ellos apenas son de rango C, y estas bestias vienen acompañadas de un ser nunca antes visto.